llamada de Promecal Soria, en este acto que organizamos también en colaboración con las Cortes de Castilla y León. Muchísimas gracias al Ayuntamiento de Soria por la cesión de este espacio. La verdad es que había estado ahí abajo, esto se inauguró hace menos de un año, ¿no? Y he estado en varias ocasiones ahí abajo y nunca lo he visto desde arriba. La verdad es que este espacio es formidable, ¿eh? Un saludo también a los de arriba del gallinero. Hola, buenas noches. Bueno, pues muchas gracias por venir. Muchas gracias también a Juanfer de M Audiovisuales en la labor técnica y muchas gracias de una forma muy especial a Rocío Ramírez de Promecal Soria en las labores de producción y de coordinación. Bueno, tranquilos porque esto no es un debate más sobre despoblación. Yo creo que a estas alturas llevo 9 años en Soria y ya como que estoy doctorado ya en moderar debates sobre la despoblación y me he vuelto a ilusionar y creo que es una ocasión muy especial la de esta noche. Luego seguramente que pasará como todos los planes contra la despoblación, ¿no? Grandes expectativas, grandes decepciones. Pero bueno, seguro que aquí no, porque contamos con dos grandes firmas, ingeniosas, creativas, son referentes culturales, líderes de opinión. Después me pagáis algo por ahí, ¿no? Bueno, líderes de opinión. Y bueno, yo creo que en estos tiempos de corrección política tienen la suerte de poder expresar y comunicarse con una libertad meridiana, ¿no? Que es lo que todos intentamos y anhelamos en el día a día. Víctor Lenore y Daniel Gascón tienen sus raíces en lo rural, pero tienen un altavoz mediático que les lleva a conectar con todo el territorio nacional y más allá, ¿no? Con esto de Internet. Yo lo veo muy positivo porque muchas veces cuando abrimos cualquier debate tal vez nos miramos demasiado el ombligo. Siempre pensamos en lo local, que por supuesto hay que pensar en lo local, pensamos en la gente exclusivamente del terreno y tal vez viene bien de vez en cuando pues una mirada externa, ¿no? De fuera. Por supuesto que también hay que tener en cuenta a la gente del terreno. Mirada amplia, mente abierta y nuevos enfoques también a través de la cultura, que yo lo veo también muy importante. Se dramatiza mucho cuando hablamos de despoblación, la situación del medio rural es grave, pero también a veces en la tragedia hay resquicio para momentos más livianos, para la comedia, para la parodia, para el humor. Y bueno, por eso hemos querido tener como leitmotiv la novela de Daniel Gascón, Un Gister en la España vacía, vacilada, vaciada, como dicen algunos. Como dice Benito Serrano, presidente de la Diputación Provincial, la España de las oportunidades, ¿no? O sea, yo soy una oportunidad también. Vine hace 9 años y no había pisado Soria y ya 9 años aquí. Una oportunidad, ¿no? Bueno, Daniel, yo no conocía tu novela, la verdad que me fascina porque bueno, es entretenida, es exagerada, pero bueno, sí que nos podemos ver reflejada y bueno, la verdad es que está muy bien, también la han llevado al cine recientemente, así que os la recomiendo, como también os recomiendo trabajos y lecturas de Víctor Lenore, después conoceremos un poco más. Así que también os animo a afrontar este debate no tanto desde la seriedad con la que solemos, sin tantas cifras, sin tanto dramatismo, y bueno, con otro enfoque desde la cultura. Y bueno, antes de terminar, este primer mensaje sí que me gustaría agradecer la colaboración de las Cortes de Castilla y León, de todo el equipo de presidencia, por colaborar con esta iniciativa. Yo creo que la respuesta del público pues, habla de la expectativa que hay y que se ha generado. Y quiero pedir al presidente de las Cortes de Castilla y León que suba a este espacio, a este estrado. Oye, qué bonito lo de subir al estrado, ¿eh? Hacía tiempo que no lo oía. Pues suba y dedique unas palabras para abrir el coloquio. Muchas gracias.
Buenas tardes. Director Promecal Soria, Iván Juárez, delegada territorial de la Junta de Castilla y León, presidente de la Diputación de Soria, concejal, procuradores de Soria en las Cortes de Castilla y León, demás autoridades civiles, militares y académicas presentes. Muy buenas tardes a todos. Felicito, en primer lugar, a Promecal Soria por la iniciativa del coloquio de esta tarde y a la vez animo a su equipo, como no puede ser de otra manera, a simultanear las labores informativas propias de su oficio con la celebración de encuentros culturales como este que hoy nos reúne, que siempre permitan extraer conclusiones provechosas y, por qué no, ya lo ha comentado Iván también, pues pasar un buen rato. Una y otra cosa yo creo que no son incompatibles. No toda aproximación a la realidad ha de llevarse a cabo desde una perspectiva estrictamente académica. Con esto, por supuesto, no desdeño el saber de los expertos, todo lo contrario. Pero dicho saber es necesario para poder pensar ideas a partir de las cuales pues, los demás, cada uno en nuestra posición, podamos operar en función de ellas. Lo que quiero decir es que en el estudio de los fenómenos sociales cabe también el humor, que es una cosa muy seria en todas sus vertientes. El eje izquierda-derecha comienza a ser insuficiente para explicar la complejidad del mundo en el que vivimos. Para tener una idea lo más completa posible es necesario contraponer otra serie de conceptos. Por ejemplo, la inmovilidad contra la conectividad, o si se prefiere, lo rural frente a lo urbano, o tradición contra modernidad. El debate es tan serio que permite también un enfoque desenfadado, distinto. De refrescante me atrevería a calificar un hipster en la España vacía, la novela de Daniel Gascón, llevada ya, como ha dicho Iván, a la gran pantalla. Y si tuviera que resumir la experiencia de lectura indies, hipsters y gafapastas, me cuesta esa palabra, me ha costado desde el principio, gafapastas. El ensayo de Víctor Lenore diría que es una lectura muy divertida. Uno y otro, Lenore y Gascón, además, resultan altamente aleccionadores y acertados en sus análisis. Es, ya digo, la eficacia pedagógica del humor. En lo que no caen ni Daniel ni Víctor es en la altivez o el cinismo, cosa que es de agradecer más teniendo en cuenta que en determinados ambientes culturales la altivez y el cinismo hay muchas veces que puntúan a favor. Ni Lenore ni Gascón caen en estas funestas manías, quizás porque saben de lo que hablan y de lo que escriben. Saben de modernidad, o debo decir moderneo, no lo sé, por desarrollarse sus trabajos y sus días en el epicentro de todas las tendencias de vanguardia, o sea, en Madrid. Y saben de la España vacía o de la España vaciada por experiencia propia y por vínculos familiares. Como presidente de las Cortes de Castilla y León me toca asistir con frecuencia, casi a diario, a debates sobre asuntos de actualidad. Debates, un buen número de ellos, de gran altura, mucho apasionamiento y enorme trascendencia. Y estoy convencido de que hoy la conversación entre Víctor Lenore y Daniel Gascón no será menos en altura, pasión, importancia y, sobre todo, entretenimiento. Que disfrutemos todos de esta buena charla. Muchas gracias. Igual luego no es para tanto, presidente, la conversación. Tampoco es por... Cuando ha dicho lo de eje izquierda-derecha, digo, está hablando del eje vertebrador, que es la autovía del Duero, ¿no? Pero bueno. Bueno, vamos allá con los participantes, que es lo que nos toca. Podéis subir por aquí, bueno, estáis jóvenes, ¿no? Podéis saltar. Bueno, pues más o menos como ya hemos avanzado en la presentación, nos hemos querido apoyar en la novela de Daniel Gascón. Es guionista, columnista, crítico cultural del diario El País, editor de la revista Letras Libres. Bueno, ha sido llevada ahora en la novela Un hipster en la España vacía al cine y bueno, en este trabajo pues aborda pues esta problemática y ese mundo rural que también conoce pues desde el humor, desde la sátira. Yo creo que una buena oportunidad para conocer el medio rural y para
aprender con una sonrisa. Y bueno, de Víctor Lenore, iba a decir provocador nato, pero no sé, bueno, lo digo ya, ¿no? Dilo. Provocador nato, paisano de casi, de San Esteban de Gormaz. Ahí nos criamos altos y fuertes por las viñas, ¿no? Básicamente, ¿no? Bueno, pues paisano, reivindica en alguno de sus escritos la España cañí y retrata a esa sociedad presa de las modas. Antes era indie, antes era hipster y ha salido, ¿no? Escuchaba alguna entrevista como el que sale de la droga ahí, ¿no? Ya dejaste de serlo. Voy a mencionar una frase de una entrevista bueno, que retrata al responsable de cultura de Voz Populi, o al menos le sitúa. Y viene a decir, si Pablo Iglesias hubiera abrazado la Rojigualda y la Virgen del Pilar, se habría ahorrado el chalet y viviría en la Moncloa. Hostia, A ver, es que la frase no es mía, es de Federico Jiménez Los Santos, que yo le escucho. Sí. No es un personaje con el que simpatice, pero lo escucho de vez en cuando. Y él, con muchísima intuición, porque yo creo que es una persona con mucha intuición política, dijo que si Pablo Iglesias, en vez de ser tan izquierdista, snob, de España me pilla muy lejos, no quiero mezclarme con la gente común y tal, si hubiera tenido una actitud realmente populista, porque ni en Podemos ni en Más Madrid hay una actitud realmente populista. Por ejemplo, Íñigo Errejón es peronista porque le da tanto reparo, tanto asco el pueblo español que tiene que ser populista de Argentina, ¿no? Entonces, si ellos hubieran tenido una actitud de conexión con lo que ellos llamaban los de abajo, y que es pues, la gente normal de un país, el estrato popular, les habría ido mucho mejor electoralmente. Entonces, ya esto Federico Jiménez Los Santos lo dijo antes de que tuvieran, cuando estaban a punto de tener, en el año 2015, una oportunidad de sorpasar al PSOE, y en una entrevista que me hicieron en El Plural dije que Federico Jiménez Los Santos tenía razón, y repetí la frase, y la verdad es que circuló muchísimo. La gente, yo dije que era de Jiménez Los Santos, pero como pusieron el titular ahora piensa que es mía, y muchas veces me dicen, oye, qué buena tu frase, tal, pero... Bueno, un provocador nato, ¿no? Bueno, yo recomiendo su ensayo Indies, Hipster y Gafapastas, crónica de una dominación cultural. Hemos puesto la alarma, pero si ves algún moderno nos llamas y llamamos a seguridad. Si ves algún moderno que queremos que estés cómodo. Bueno, vamos a centrarnos en el debate, en el personaje que dibuja Daniel Gascón en un hipster en la España vacía. Hay exageración, bueno, hay parodia, pero también se retrata un poco ese choque entre lo urbano y lo rural. Y como toda ironía, como toda exageración, como toda parodia, esconde mucha verdad. ¿Cómo surge ese personaje? Pues, bueno, muy buenas tardes, es un placer estar aquí y muchas gracias por la invitación. Además que siempre que es de una forma muy rara, pero hay un artículo que me encanta que es de un escritor zaragozano, que como sabéis Zaragoza es una ciudad muy próxima a Soria en muchas cosas, que se va a Soria a buscar a Peter Handke. Y es como un viaje como de una especie de road movie muy curiosa, que siempre que pienso en Soria pienso en él porque era un gran amigo mío. Yo escribo muchas veces intentando hacer cosas serias sobre la política española, que a veces es difícil, y un día pensé, bueno, pues también puedo, algunas cosas solo se pueden explicar desde el humor, ¿no? Y entonces era en la época, ¿os acordáis de la polémica por la tesis de Sánchez? Que pues primero dimitió una ministra porque había copiado un TFG, y entonces se me ocurrió que fuera una polémica sobre recetas de cocina, ¿no? Y entonces eso se solucionaba con un presidente que cocinaba en televisión en directo un pollo para demostrar que la receta que había dicho era cierta, ¿no? Y empecé a pensar cosas así como humorísticas. Otro era, se hablaba de la polarización, entonces yo pensé un país que estaba dividido entre los fans de Tolstoy y los de Dostoyevsky, ¿no? Y entonces eso hacía que no era izquierda y derecha, sino estas dos cosas. Los que sufrían mucho eran los de Chekhov, que se quedaban un poco en medio. Y bueno, trataba esas cosas. Y un día se me ocurrió, como tenía muchos amigos, ¿no? Yo vivo en Madrid, que no han estado nunca en el campo en realidad, pero dicen,
pues cómo me gustaría el campo, la tranquilidad, esa vida más apacible, no tener que coger el coche. Y yo sí que he vivido en el pueblo porque mi madre es médico rural y hemos estado en muchos pueblos pequeños de Teruel y pensé, voy a imaginarme este encontronazo, ¿no? Y es la idea esa de la comedia, como un yankee en la corte del rey Arturo, pues me imaginaba uno de esos hipsters, que es un poco hipster como era en ese momento, era la época esta de Podemos y de la nueva política, pues lo ideologicé un poco, ¿no? Para que fuera ecologista, feminista y que se fuera un pueblo como un pueblo exagerado como los que yo conocía en mi infancia en los 90, ¿no? Lo que pasa es que luego me divertí y entonces acabé escribiendo un libro de lo que quería haber sido un texto de 7 páginas. Porque los hipsters de Víctor Lenore me da a mí que no tienen esa tendencia tan política, o no sé si directamente más bien eluden la política. Sí, bueno, en mi época, que en los 90 era una época muy cínica, y cínico es despolitizado, ¿no? Si alguien, el prólogo a mi libro lo hizo un cantante de culto que se llama Nacho Vegas, y él recordaba que cuando en el local de ensayo alguien sacaba un tema político con su grupo, todo el mundo decía que bajona, ¿no? Que bajo esto es una cosa como tal. Y sí, en el fondo el hipsterismo, a mí lo que me molesta, que yo estuve muy metido en esa cultura, fui el más indie, el más hipster y el más gafapasta, era como que era un desapego de la vida que te rodeaba, ¿no? Es como estar en Madrid o en Barcelona o en tu pueblo y pensar que ese no es tu sitio, pensarlo no muy conscientemente, pero sentir que tu sitio estaba en Londres, en Los Ángeles, en Nueva York, que lo que te rodeaba no estaba a tu altura, que muchas veces no es un pensamiento consciente, pero que te da esa altivez inconsciente que es más difícil de contrarrestar, porque como no eres consciente, pues no sabes. Entonces vas flotando encima de no se sabe qué, porque tampoco hay que ser muy culto para ser hipster. Y bueno, básicamente es como... Mucha gente no entiende la palabra hipster, ¿no? Eso lo cuenta Nacho Vegas también en el prólogo, que su madre le dice que está haciendo el prólogo, le pregunta qué hace, ¿qué es un hipster de eso? Y dicen, bueno, los modernos de toda la vida. Todos hemos tenido esa experiencia, incluso siendo hipsters, de encontrar un tío moderno que se cree muy a la última y tal, y encontrarle insoportable, porque realmente la mayoría son insoportables la mayor parte del tiempo. Y bueno, el prestigio de la cultura y ese mundo que parece como fascinante de creatividad y tal, al final te puede volver medio idiota. Eso es lo que intentaba contar con mi proceso en el centro. Centrándonos en el ámbito de lo urbano, lo rural, son esferas irreconciliables, condenadas a entenderse. Puede haber un punto de encuentro, porque vemos el personaje de Enrique que va con unos presupuestos buscando su quinoa en la tienda de ultramarinos, su café ecológico y no lo encuentra. Y al final tiene que cambiar esos presupuestos, ¿no? Pero claro, dibujándolo y trasladándolo a la situación actual, sí que es verdad que el choque es importante y mucha gente que va al pueblo va buscando tal vez de lo auténtico, esa tranquilidad. A los 2 días le canta el gallo, suenan las campanas y se jodió Argentina, ¿no? Sí, es curioso porque muchas veces, si pensamos como en los años 70 o así, o 60, se hacían las películas que era el del pueblo que iba a la ciudad y no sabía desenvolverse, ¿no? La ciudad no es para mí. Y ese era el inadaptado que cometía las torpezas. Y ahora lo que han salido muchas obras, yo creo que un poco azarosamente, que es el de ciudad que se va al pueblo y no sabe desenvolverse, ¿no? Yo creo que eso, pues hemos visto que ha habido una especie de cambio. Luego, por otra parte, lo que es muy curioso, que en España yo creo como todo el mundo descendemos de un pueblo, o sea que es muy raro que tus 4 abuelos no sean del mundo rural o al menos uno de ellos, ¿no? Entonces creo que sí que hay un continuo de los veranos que has pasado allí. Muchas veces cuando gente que se ha leído mi libro, todo el mundo como llega al personaje que es pues como un atontado, ¿no? Por decirlo, o sea como una especie de... Yo pensaba, es como un Quijote, pero que no, en vez de leer novelas de caballería, lo que ha leído es como literatura feminista, ecologista, del izquierdismo de su época, y eso le impide ver la realidad, ¿no? Son sus gigantes. Pero voy a cualquier pueblo de cualquier sitio de España y me dicen, ese es como mi primo o como mi cuñado, conozco uno que es igual que tú. O sea, creo que es un personaje bastante arquetípico en la experiencia de todos, ¿no? A veces soy yo ese personaje también. Tú cuando eras indie o hipster bajabas a San Esteban de Gormaz, ¿cómo ibas? ¿Buscando quinoa?
No, aún no era la época de la quinoa, pero sí, seguramente iba la mayor parte del tiempo que iba por el pueblo iba con los cascos puestos oyendo la última música que había salido en Londres y qué bonito y tal. Muchas veces yo creo que los modernos usan los pueblos como fotocall, o sea, antes no había redes sociales en los 90 y tal, pero es como qué guay porque es una experiencia como exótica, ¿no? Lo de ir ahí cuando vas en Navidad o en Semana Santa y tal. Y yo creo que con la crisis, porque el hipsterismo, a mí una cosa que me llamó mucho la atención cuando escribí el libro, cuando estaba investigando para el libro, es que la palabra hipster en España empieza a hacerse popular. Si ves una herramienta de Google que se llama Google Trends, las tendencias de Google, empieza a hacerse popular con la crisis del 2008-2009. Entonces, hablando con amigos míos sociólogos, me decían, claro, es que cuando tú bajas tu estatus material, lo que intentas compensar con tu estatus simbólico. Entonces, muchas veces el hipsterismo, lo de oír los discos de Londres, de Nueva York, estar a la última y tal, era una especie de, para una generación que trabajaba en las industrias creativas y que se arruinó, sus expectativas de ascenso social se vieron totalmente arruinadas, el compartir cosas con la gente de Londres y Nueva York que eran ricos, pues te daba mucho subidón, ¿no? Compensaba como tus problemas materiales. Y muchas veces, yo creo que mucha gente, los que llaman neorurales, se tuvieron que volver al pueblo porque no tenían dinero para pagarse un apartamento en Malasaña o en Gracia o donde fuera, y que al principio fue una tragedia y luego han ido descubriendo que hay cosas que sí que les llenan más, porque lo que yo hablo en mi libro y he hablado con mucha gente que está en la modernidad es que llega un momento en que eso no te satisface, como es una cultura muy adolescente, y a medida que te haces mayor deja de ser satisfactoria artísticamente, humanamente, porque es una cultura muy en vez del disfrute compartido de la cultura, de la distinción, de yo oigo esto, pues soy una persona muy elevada. Entonces, yo creo que la bajada a los pueblos ha sido una bajada de humos y una bajada a la realidad que ha venido muy bien a una generación. Bueno, hablaba antes de los nuevos habitantes o los que proyectan vivir en el pueblo, de cambiar esos presupuestos, esos prejuicios en ocasiones. Pero claro, nos encontramos algunas frases en tu libro. El secular odio a lo urbano. Esos unos amigos que van a visitar a Enrique, ¿no? Hay que superar el secular odio al urbano. Enrique plantea que ordeñar una vaca es una forma de acoso sexual, ¿no? Claro, ostras, al final se plantea el extremo y luego a partir de ahí, sí, hay pensamientos normales, hay cosas que suceden, ¿no? Desde un pensamiento y desde la exageración. Claro, porque bueno, llega ahí Enrique con todas sus ideas y le parece pues que la gente utiliza demasiado el coche. Ve cómo está organizado el gallinero y dice, esto es muy heteropatriarcal, ¿no? Luego, hay uno en el pueblo que se llama Mohamed, ¿no? Y entonces, pues él está ahí, se hace medio amigo y un día después de que él lleva un tiempo, ve una pintada en una tapia que pone forastero gilipollas. Y entonces él se va al bar del pueblo para decirles, pero ¿cómo podéis ser tan xenófobos de insultar aquí al pobre Mohamed, ¿no? Y en realidad le están insultando a él, ¿no? O sea que él no se da cuenta de que está siendo él el que hace forastero al otro. Y entonces, bueno, yo sí que quería como expresar un poco las contradicciones, que es cómo se ve a veces, cómo es la relación que puedes tener con pues a veces con la naturaleza, con el medio productivo, no, que tengas una relación más, pues el que va a pasear o que dice qué bonito es esto, con el otro, con otra persona, pues que también aprecia la belleza, pero que también tiene otros intereses y tiene que emplearlo de otra manera. Entonces me parecía que eso se podía contar de muchas maneras, pero a mí me venía bien contarlo de la forma más cómica, ¿no? Pues exagerando, claro. No sé si el taller de masculinidad llegó a triunfar o no. Me he quedado en que iban 4. Sí, eso sabes que como todas las parodias en realidad se basan en la realidad. Yo tengo hijos y entonces un día está el típico chat de padres y es como que nos dicen, pues aquí os convocamos a un taller de nuevas masculinidades para reconstruiros y tal. Y claro, por cierto, que en cuanto alguien dice, gracias, luego todos los demás tienen que decir pues que están a favor, ¿no? Porque si no vas a quedar fatal. Pero yo lo que hice fue tomarlo tal cual y pensar, bueno, en este pueblo, pues que el hipster organice un taller de nuevas masculinidades al que, como siempre pasa, solo van mujeres, ¿no? Y bueno, sí, yo creo que no ha triunfado mucho eso, pero ya sabes que luego se hace alcalde, o sea que al final le aceptan el pueblo. Pero se lo he leído en el sumario, que no ha llegado todavía. Sí.
Bueno, después hablaremos de un caso paradigmático aquí en la provincia de alguien que estuvo cerca de ser alcalde y también, no sé si puede considerarse moderna y es además compañera de los medios de comunicación. Hay una nueva forma de afrontar el medio rural, periodistas más jóvenes. Sergio del Molino es joven, acuñó aquello de la España vacía desde un ámbito y un estudio sociológico. Antes Julio Llamazares, no sé si desde la nostalgia, con su mítica, no sé si iniciática lluvia amarilla. Llega una nueva generación que tiene una mirada, Víctor, hacia lo rural diferente, más contemporánea, que introduce esos matices que pasan en la ciudad y lo mezcla todo. Sí, Julio Llamazares, Sergio del Molino, también diría Nairi Simón con Feria, ¿no? Que habla de su pueblo de una forma... Ella, después de mi libro, que estaba un poco eso en el ambiente, ¿no? Ella también vivió en Malasaña, trabajó en una revista moderna que se llama Vice y tuvo una trayectoria parecida, que es llegar a ese mundo, encontrarlo insatisfactorio y empezar a reivindicar lo que había antes, que siempre lo había tenido como algo valioso, pero ver que era más valioso de lo que ella pensaba todavía. Creo que hay una nueva generación que sí lo mira de esa manera, que lo hace de una forma muy natural, más natural que la mía, porque ella tiene, no me acuerdo, debe tener 20 años menos que yo, que lo hace de forma más natural que la mía y que creo que eso es una cosa que hay que agradecer mucho. Es verdad que ella ha tenido también un pequeño grupo de críticos que la han llamado de todo, desde neofalangista hasta rancia, antifeminista y tal. Creo que tú haces un chiste en uno de los libros sobre los rojipardos que dice... Ahora te consideran falangista porque te guste tu pueblo o porque le da tu padre, ¿no? Ha habido una reacción, estas críticas que ha habido hacia el moderneo, han tenido también en un grupo, yo diría que pequeño, pero han tenido una reacción muy violenta de nos queréis llevar al pasado, y muy histriónica, diría. Pero me gusta, a veces las reacciones histriónicas y así un poco fuera de lugar también sirven para abrir debates y creo que tener el debate ha sido muy saludable en los medios de comunicación. Hay una nueva forma, Daniel, de afrontar la problemática de la España vacía desde los medios de comunicación, desde generaciones más jóvenes. Yo creo que sí que, diría que si miras la historia de, digamos, la literatura, la música, el cine, como ha sido un tema tan importante, digamos, la emigración del campo a la ciudad, y por ejemplo el siglo XX, casi puedes contar la historia de España en parte en eso, estaba, ¿no? Pues yo pienso en un referente aragonés, José Antonio Labordeta, muchas de sus canciones hablaban de eso. Jesús Moncada, que hablaba de los pantanos de Mequinenza. Sí que creo que ha habido, pues en buena medida gracias a, creo que el libro de Sergio del Molino fue muy importante, ¿no? que tuvo la España vacía, que consiguió además encontrar un nombre tan bueno que después se han inventado otros nombres, ¿no? La España vaciada, que es a quién le podemos echar la culpa, ¿no? Pues ya, y creo que sí que ha sido una mirada un poco distinta. Luego me parece también que hubo un momento de fragmentación política, se vio que había partidos que podían visibilizar esas carencias, ¿no? Y creo que eso también ayudó a que se viera, ¿no? Y porque de repente había un voto rural que no se podía dar por descontado porque tanto los partidos nacionales como los locales podían decir, oye, aquí hay unas reivindicaciones, ¿no? Entonces yo creo que eso también ayudó y luego pues se ha visto que ese territorio es muy amplio y se puede contar de muchas maneras, porque piensas, Asbestas, ¿no? Por ejemplo, habla de eso, Alcarrás habla de eso, o sea, sí que creo que ha habido un redescubrimiento, o hay otro tipo, están las novelas estas, digamos, Los asquerosos de Santiago Lorenzo, o la mía, también Ana Iris, pero también hay Un amor de Sara Mesa, también es como esa especie de, es alguien que, uno que llega a un pueblo y es como, en vez de ser una mirada como la mía, que es cómica, que al final todos son buenos, ahí es como que todos pueden ser un poco malos, ¿no? Entonces yo creo que sí que se ha descubierto, como redescubierto ese imaginario, que siempre había gente que se escribía, pero parece que nos hemos fijado un poco más, ¿no? También los periodistas culturales. Yo quiero decir una cosa también, que es verdad que hay una nueva mirada en la generación joven y en la nuestra. Yo tuve una experiencia así como fuerte hace poco viendo Un abuelo made in Spain de Paco Martínez Soria, que cuando la veía de pequeño me pareció una película cómica, me reía de él, me reía con él, con todos tal, y ahora la vi y me pareció una película política, o sea, todo lo que
lo que estaba reivindicando era muy parecido sobre la deshumanización de las ciudades, la ruptura de vínculos, era muy parecido a películas como Surcos, que eran explícitamente políticas, y uno con el humor, que creo que puede ser incluso más eficaz que el melodrama, y otro como Surcos, que era melodramática y una película de altísima calidad. Pues eso, cosas que antes veías como típicas o yo qué sé, como excéntricas y tal, ahora las ves como críticas políticas sustanciosas, diría yo. Bueno, como fan confeso de Paco Martínez Soria, de hecho mi redactor jefe es de Tarazona, no está aquí hoy, está ahora librando. Bueno, le mantengo como redactor jefe porque es de Tarazona y me recuerda a Paco Martínez Soria, ¿no? Pero sí que es verdad que se ha denostado ese tipo de cine, ¿no? Que al final iba un poco a las raíces y tenía esa labor también de unir ese vínculo entre lo urbano, lo rural, o recordar a los más jóvenes que os estáis dejando atrás un legado importante. Sí, y bueno, y que tenía también un enganche popular que también es muy importante, ¿no? Y que, como dice Víctor, que a veces a lo mejor en ese momento se podía despreciar, pero que luego dices, bueno, pues son películas muy eficaces que nos están contando unas cosas de un momento, ¿no? Y que muchas veces el cine también tiene ese valor que es documental. Ahora acaba de salir el libro de Agustín Sánchez Vidal que se llama ¿Pero en qué país vivimos?, que es como una especie de historia del cine y la cultura popular en España en este tiempo, y que es muy divertido y habla mucho de estas películas, ¿no? Cuenta cosas que yo no sabía, porque todo el mundo sabemos que Rebeca, la prenda, ¿no?, es por la película de Hitchcock, pero yo no sabía que Hilda también es por la película de Rita Hayworth, ¿sabes? La de la bofetada. Entonces, y él habla mucho de este tipo de películas, también de la que se llama ¿Pero en qué país vivimos?, como allí se estaba contando unas tensiones entre el papel de los hombres y las mujeres en películas que parecían pues tonterías y de risa, pero que eso servía para contarlo, ¿no? Sí. Bien, pues vaya de aquí la reivindicación para el gran Paco Martínez Soria, aunque bueno, comprendo que no guste a todo el mundo. Deslizabas antes el ámbito político, cómo se afrontaba el hecho rural. La izquierda ha perdido espacio, o no sé si lo ha tenido, en el medio rural. Bueno, yo creo que sí que ha habido unas, a lo mejor, y aquí quizá tengo la impresión de que sí que se ha percibido que hay una izquierda que tiene unas preocupaciones que eran más urbanas, ¿no? Y que era una aproximación a lo mejor hacia lo rural que podía venir mucho de una cosmovisión más urbana. Ahí pienso, digamos, en Podemos, en tal, porque creo que, por ejemplo, el PSOE sí que tenía otra implantación, ¿no? Pero creo que en esa parte sí que podía estar. Aunque, por ejemplo, yo recuerdo otro de los personajes así en los que me pensaba para mi libro, es un primo que tenía yo de mi edad, que era como el Grunge, era una especie de nuestro Lenore en la familia, digamos, en su época, y entonces él tuvo una iluminación rural y él pues, tocaba la guitarra eléctrica, estudiaba inglés, tenía un grupo, y entonces él se desapuntó de inglés, empezó a estudiar aragonés, ¿no? Y se quitó de la guitarra y empezó a tocar la dulzaina. Por supuesto, en mi pueblo de Teruel jamás se hablaba aragonés, ¿no? Pero o sea, sí que había, por ejemplo, la izquierda aragonesa sí que tenía una preocupación con el mundo rural. Pero yo creo que sí que, no sé, que hay como cuestiones de eso que os contaba, la relación productiva, de las preocupaciones de los agricultores, lo vemos con cuestiones como el lobo, ¿no? Y debates que hay a veces una visión que no sé si engancha también, que seguramente eso la izquierda lo tiene que corregir, ¿no? ¿Tú cómo lo ves, Víctor? Sí, bueno, yo me estaba acordando ahora que estaba hablando Daniel del disputado voto del señor Cayo, ¿no? La novela de Miguel Delibes, que se hizo una película. Otro también. Autor que ha escrito de la España rural y del abandono del mundo rural, ¿no? O sea, exactamente, sí. Es un poco vergonzoso ver que las cosas que tú escribes, haces un ensayo y tal, ya estaban en las películas décadas antes, en las películas de Martínez Soria o en los libros de Delibes perfectamente explicadas. En esta novela, El disputado voto del señor Cayo, son unos militantes del PSOE en unas elecciones que van a un pueblo a convencerle a este campesino de que son muy importantes las elecciones, y se dan cuenta que el campesino es 10 veces más inteligente que él, que tiene un sentido común conservador, que es todo inteligencia,
y que si algún día hay una catástrofe en España se tendrían que poner de rodillas delante de él para suplicarles que les enseñara a sobrevivir, ¿no? Entonces yo creo que esa experiencia de urbanita que se cree el rey del mundo y llegar al campo y redimensionar un poco tu realidad es una experiencia muy común en España y muy recomendable. Sin duda. Se plantean varios choques que dentro también del libro, Un Gister en la España vacía, que los podemos trasladar a la realidad. Dentro de que es un ámbito exagerado y paródico, nos encontramos el reflejo en la realidad. Aquí en Soria, por ejemplo, y supongo que en otros dominios también, ese choque entre la cultura, el intento de llevar la cultura al medio rural y mantener ese sector primario, ¿no? Que a veces confronta. Aquí hemos tenido cerca, bueno, vosotros recordáis, el caso de Monteagudo de las Vicarías, por poner un ejemplo visible entre todos los que somos la mayoría sorianos y lo conocemos, ese intento por crear un ámbito cultural por parte de una mecenas, al mismo tiempo se desarrollaba un proyecto de porcino y claro, ahí llega ese choque, ¿no? Posturas totalmente enfrentadas y por una parte pues no veían ese proyecto de porcino. Y me viene otra frase que he recuperado, voy soltando píldoras para animaros a leer el libro. Dice Enrique, no hay nube de contaminación de Madrid, pero muchas tardes cuando sopla el viento del este llega un olor fuerte. Sopra el cerdal, dice mi tía. Lo de cerdal yo no conocía. El cerdal supongo que es de cerdo. Claro, sí, es el viento de... Supongo que aquí también hay, pero en los pueblos que yo conozco hay muchas granjas de cerdos y algunas tardes pues se nota y sí que le llaman así, ¿no? Como la tramontana, el cierzo, el tal y el cerdal. El cerdal. Bueno, pues ahí vemos, y lo vemos aquí en Soria, esa postura totalmente enfrentada. Al final no salió adelante ese proyecto cultural, bueno, porque aducía esta cuestión. Claro, ¿cómo se pueden compatibilizar ambas esferas? Bueno, a mí me parece muy hay una expresión que tú usas y que tú has usado y que yo he usado también, porque te viene como por inercia, que a mí me parece muy antipática, que es esto de llevar la cultura al mundo rural, como si en el mundo rural no hubiera cultura. En mi pueblo hay 5 iglesias, una biblioteca, un salón de actos, una librería estupenda, y tiene uno de los escritores del Cantar del Mío Cid era de allí. O sea, esta frase que es de la jerga de la gestión cultural, que viene gente que quiere legítimamente encontrar un trabajo en la cultura y decir, no, vamos a llevar la cultura al mundo rural. Es como decir, no te has enterado de absolutamente nada. Yo me acuerdo, por ejemplo, la primera vez que entrevisté a Juan Manuel de Prada, que es la primera pregunta que le hice en la entrevista, le dije, ¿no te da rabia que por ser católico la gente piense que eres un inculto, ¿no? Porque mucha gente en el mundo del moderneo identifica el catolicismo con la superstición, ¿no? Que te parezca que eres un tan... Y dice, pero es que esa pregunta, que es verdad que pasa, pero es totalmente absurda. Dice, la religión cristiana ha fundado la cultura occidental. ¿Cómo vas a ser menos culto por ser cristiano o católico? Y es eso, hay ciertas frases que nos parecen inofensivas, como esta de llevar la cultura al mundo rural. ¡Ah, qué majo esta persona que quiere llevar la cultura al mundo rural! Lo que estás diciendo es una cosa de una arrogancia superlativa. Aunque luego, por ejemplo, también es verdad que hay muchísima... Porque yo entiendo que sí está la cultura en el sitio, yo creo que la política cultural básica muchas veces pues son las bibliotecas, pero también yo he estado en muchísimos pueblos que hay clubes de lectura, o sea que no siempre hay que hacer un gran festival o que ves que se hacen muchas cosas, y en pueblos en los que yo he vivido pues también había pues el grupo de teatro del lugar, gente que venía, mi padre que es escritor, pues siempre eso te permitía dinamizar porque conoces gente y puedes traer a otros. O sea, que yo creo que hay muchas maneras que hacerlo, y luego pues sí que hay ocasiones en las que hay encontronazos, porque puede ser por mala suerte, por la arrogancia de los de fuera, porque a veces hay una desconfianza de los de dentro que también puede ser, y luego pues en otras ocasiones con suerte y con talento y mano izquierda pues se pueden hacer muchas cosas, ¿no? Porque además España ya no es el país incomunicado que era en otra época, y de hecho yo creo que una cosa que me llama mucho la atención es que creo que el mundo mental en el que estamos es mucho más cercano ahora que antes, ¿no? Porque tú estás en cualquier lugar, si hay buena conexión y cada vez las hay mejores,
tú estás, pues, tienes acceso a la misma información, tienes acceso a casi la misma oferta cultural. Antes creo que era un corte mucho más grande, ¿no? Y a lo mejor también ahora nos fijamos más en esas diferencias por un poco porque son más pequeñas, ¿no? Como a veces el narcisismo de la pequeña diferencia. Entonces yo creo que ahora el mundo mental, cuando yo vivía en los 90, en algunos pueblos el periódico que llegaba era el del día después, ¿no? Eso ahora no sucede porque pues, lo vemos en el móvil todos, ¿no? Pero una cosa, me estoy acordando de una cosa. Yo cuando era pequeño, en los 70, iba en verano a San Esteban de Gormaz. El grupo de teatro de ahí, como tú dices, hacía obras de Molière. Yo las primeras obras de teatro clásico que he visto fue en verano, que las hacían. Ahora cuando voy con mis hijos, ponen una pantalla y vemos películas de Pixar y Spider-Man 2 en un cine de verano. Yo creo que no es culpa ni del pueblo ni del responsable de cultura y tal, pero ha habido una degradación cultural un poco inconsciente y que muchas veces más que decir esto de llevar a la cultura a los pueblos, lo primero es mantener lo bueno que había ahí y luego ya si del pueblo sale, oye, nos gustaría tener pues, un sitio donde se puedan hacer conciertos, un tal, escuchar y decir, oye, nos falta esto, pues atenderlo. Y sigue viva esa pulsión, o existe esa pulsión entre la gente de la ciudad, sobre todo de la capital de España, de querer salir un viernes, acercarte a un pueblo, vivir reposadamente y tal vez integrarte y dedicarte a otras cosas. Enrique llega a ser alcalde y luego se encuentra con diferentes casuísticas, sí. Los aplausos en los balcones, el COVID y no sé si en una segunda parte del libro. Aquí tenemos el caso, y lo anticipaba anteriormente, de Rosa Pérez, presentadora de Radio 3, del espacio fluido Rosa, bueno, no sé, moderna, contemporánea, con música contemporánea, que estuvo a punto de ser, ¿no? Alcaldesa de Langa de Duero. Se presentó por el Partido Socialista, ¿no? Vosotros sabéis más, ¿no, Benito? Bueno, el caso que, claro, sus pulsiones eran culturales, ¿no? Tenía pulsiones y supongo que el programa también relataba otras cuestiones, pero estaba muy interesada en lo cultural. Al final no cuajó por otras cuestiones que no vienen a cuento aquí, pero bueno, se mantiene esa pulsión, no es intentar llegar, comprometerte y decir, bueno, igual hay que dar un giro cultural a esto. Bueno, yo creo que muchas veces hay un punto en el que tiene sentido, ¿no? También dices, si España es un país donde el turismo es muy importante, en lugares que tienen un patrimonio que es muy rico, que hay una población que también es culta y que tiene un atractivo, o sea, entiendo que no puede ser solo esa manera, pero también es una forma de explotarla como también hay otras formas, ¿no? Pero dices, también y saber que hay que a lo mejor es una manera de llevar a gente a esos lugares. Luego, por ejemplo, también yo veo en los pueblos del maestrazgo que les decían, que yo conozco el maestrazgo turonense, que decían, no, vosotros tenéis que vivir del turismo y del patrimonio cultural y no sé qué. Y a veces había cosas disparatadas porque dices, bueno, un centro de interpretación cultural en cada pueblo no es necesario. Ahora les han puesto todo molinos y dices, pues ahora no sé qué turismo vamos a venir porque hemos arruinado el paisaje, ¿no? Pero bueno. O sea que, sí. Víctor. Esas asbestas, ¿no? También esa es la trama de este hombre. Yo creo que muchas veces quien reclama cultura o tal es la gente joven y cuando se ha tenido que ir del pueblo todo el rato porque no hay oportunidades laborales, pues es muy difícil que haya ahí una demanda, ese hambre de cultura que tienes cuando tienes 20 años, que igual cuando ya tienes 50 o 60 o 70 ya te has encontrado tus formas culturales y lo que haces es releer o te conformas con lo que ya conoces, ¿no? Y creo que lo primero es eso, o sea, que el hecho de irte de tu pueblo sea una decisión tuya y no sea una obligación, ¿no? Lo primero que hay que conseguir es eso y yo creo que si eso se va consiguiendo, la cultura volverá a florecer sola, ¿sí? ¿Cómo veis la eclosión de los festivales que también van llegando al medio rural de una forma autóctona? Bueno, aquí cerquita tenemos el Boina Fest, supongo que en otro lado tendrán el Azada Fest o no sé. ¿Cómo veis esa eclosión que al final dura lo que dura, mantiene entretenida a la gente? Claro, luego se baja el telón y el pueblo sigue ahí con sus 4 habitantes. Sí, yo creo que en España tiene un modelo cultural deficiente que es como de sobredosis durante 3 o 4 días y luego se olvida. Pasa en el mundo rural y pasa en el mundo urbano. Pasa igual en el Sonorama de Aranda que en el Sonorama dura más.
Bueno, 7 días. Bueno, 7. Sí, de hecho, es un poco triste porque... No te metas, Sí, no, pero bueno, el Sonar dura 4 o Mad Cool y la lógica es la misma. Los festivales que duran 7 días, yo creo que es una lógica de la industria cultural que ahora, como los jóvenes no tienen mucho dinero, lo que hacen es que sus vacaciones son los festivales. Entonces, como tienes una semanita por ahí suelta y la semana que puedes permitirte no estar con tus padres y tal, y te vas ahí, son tus vacaciones. Pues yo veo que sería mucho más interesante que el festival fuera la mitad de grande o durase la mitad de días y que luego hubiese una programación más regular en Aranda, ¿no? Pues que cada mes hubiera un concierto de 3 o 4 grupos y tal, pero ese rollo bulímico de repente mucho y de repente nada, yo creo que no... Por ejemplo, un festival que he ido mucho es el Festival Internacional de Benicàssim y los días, que fue el primero que inauguró el modelo dominante ahora, y los días que no hay festival en Benicàssim no hay ni una sala de conciertos donde pueda tocar un grupo indie, no, en 25 años que llevan, o 30, no sé, no ha salido ni un grupo indie de Benicàssim. O sea, es una cosa como de paracaidismo, esto que criticamos tanto en los políticos, de alguien de fuera que viene e intenta convencerte de que le votes y luego cuando se acaba su cargo, si pierde las elecciones ya no vuelve más. Esto es lo que hacen los festivales y parecen a veces como paréntesis para que los ingleses se emborrachen a gusto y los de Madrid y Barcelona vayamos ahí a hacernos fotos y ver nuestros grupos favoritos, que algo que cree realmente vínculos con la población que los acoge. Y luego montan otro festival, en el caso de Benicàssim, en abril, para ir llenando esos vacíos, que son casi parecidos, ¿no? Como ha ocurrido. ¿Cómo lo ves tú, Daniel? Esta eclosión de los festivales que llegan al medio rural con esos toques más autóctonos. Bueno, estaba pensando que he ido a muy pocos festivales cuando era joven, ¿no? Que me reservo para cuando sea octogenario, ¿no? Voy a hacerlo un poco al revés. Entonces, Eres el Benjamin Button de... Exacto, sí. Al revés, ¿no? De los festivales. Exacto. Entonces no puedo tener una opinión firme. Yo creo, bueno, que hay muchos modelos de cultura que eso está bien siempre que no sea lo único, ¿no? Yo creo que es como no apostar solo a una sola solución. Sí que me parece que, un poco lo que decía Víctor, ¿no? Para la cultura un poco emana de la gente, de la sociedad que hay, ¿no? Entonces, pues lo importante es que haya unas posibilidades materiales y entonces allí ya un poco se genera la cultura y yo creo que luego, la otra cosa es no pensar, no les va a interesar porque son poco sofisticados. No, yo creo que muchas cosas aparentemente muy sofisticadas pueden interesarle a todo el mundo y eso yo lo he visto en proyecciones en pueblos de películas que dirías que a lo mejor en una ciudad les parecería muy pedante, muy alejada, pues también eso creo que hay que quitarle el miedo, ¿no? Y luego también me parece que la cosa de los festivales, como decía Víctor, está en el terreno rural, pero también está en las grandes ciudades, ¿no? O sea que parece que lo que nos gustan mucho las fiestas, cosa que yo también me alegro en cierta manera, ¿no? La verbena, ¿no? Son verbenas. Doble, ¿no? Bueno, hemos hablado y estamos hablando de la gente que trata de integrarse en el medio rural, que viene desde la ciudad, pero ¿cómo es el camino inverso? ¿No? Vuelvas a sacar lo de Paco Martínez Soria con la cesta y los huevos y la gallina, pero ¿cómo es un joven para integrarse? En tu caso, vas desde Soria hasta Madrid, uno trata de dejar atrás esos dejar del pueblo. Esa es la típica frase, ¿no? Quítate la boina, que se utiliza mucho en términos como deja atrás esos postulados, paletos. Bueno, hay de todo, eso depende más de tu carácter que del trasvase rural. Hay gente que se vuelve absolutamente loca, he visto a mucha gente pasar de un pueblo pequeño al moderneo radical de Barcelona y que se le vaya la cabeza y tener muchos problemas y tal. Luego hay gente, pues como he citado antes a Nairi Simón, que se mete en el mundo moderno y es la que tiene la cabeza mejor amueblada y es la que lo explica mejor luego. Y depende mucho de la formación que hayas tenido en casa, de tu nivel cultural, de tu capacidad como persona. Pero bueno, yo creo que está muy bien. Muchas veces cuando vienes de un ambiente y te metes en otro, eso es lo que te hace, como cuando viajas, ¿no? Eso es lo que te hace ver con otros ojos lo que había y lo que tienes y es lo que te va o centrando o descentrando. Son experiencias que están muy bien. Tenemos mucha suerte de vivir en un país tan diverso y que nos podamos mover del campo a la ciudad. El problema es que
los movimientos que yo veo son obligatorios. Me tengo que ir a Madrid porque no tengo aquí cerca la universidad donde quiero, me tengo que volver al pueblo porque no me puedo permitir el alquiler, porque ahora todos son pisos turísticos y los turistas extranjeros me expulsan de mi barrio. Me gustaría que fuera como es ahora, pero que los movimientos fueran voluntarios, no obligados. ¿Cómo es ese paso de lo rural a lo urbano? Claro, yo hice un poco como las dos cosas, porque yo los primeros años viví en Zaragoza, luego estuvimos como de los 9 a los 14 de pueblos a otros, como los de Teruel, que son como los de aquí, ¿no? O sea, de 400 habitantes, tal, o sea, muy pequeños. Y luego me acuerdo cuando a los 14 fui a Zaragoza a empezar el instituto. Entonces, en el instituto había 3.000 alumnos que eran más que habitantes en toda la comarca en la que vivía, ¿no? Que esto me impresionaba mucho, aunque la verdad es que lo pasé muy bien. Creo que hay unas ventajas que te da el pueblo. Por ejemplo, me parece que antes en España quizá te relacionabas más con gente de otras edades, ¿no? Y ahora creo que en la España urbana eso pasa menos. En cambio, en los pueblos sí que sucede, ¿no? También es verdad que aunque las diferencias sociales de dinero suelen ser menores, ¿no?, que en la ciudad, pero sí que más o menos te relacionas con todo el mundo porque es un colegio, ¿no? Entonces yo creo que eso sí que te da una especie de variedad, ¿no? Y luego la otra ventaja, digamos, que es pues el que todavía puedes estar más en la calle, estás menos tutelado, ¿no? O al menos estabas en la época en la que yo estaba. Y creo como Víctor que a mí, o sea, me parece que el cambio está bien. Luego por otra parte dicen, o sea, por otra parte yo estuve como en 5 colegios que parece que me hubieran ido echando, pero no era por eso, y en cambio mis hijos van al mismo, ¿no? O sea, que a lo mejor no me parecía tan bien en el fondo como lo he hecho, pero vamos, yo creo que sí que te da, pues que sabes que tienes que resolverlo y que no es un gran problema adaptarte al nuevo lugar, ¿no? Bueno, si queréis avanzamos el contenido de la secuela de Un hipster en la España vacía, que es La muerte del hipster, ahí donde se plantean varias cuestiones. No sé si Enrique sigue como alcalde, pero se le plantea una cuestión y es la invasión, la llegada de otros hipsters que nos le vuelven un poco loco. Tiene que ver algo con la exclusividad de los hipsters, ¿no? Del moderneo, de sentirse diferente. Bueno, una vez que se ha adaptado y de repente ves a llegar a los hipsters y dices, bueno, tal vez diría, así era yo, ¿no? Claro, sí. Ahí claro, escribí la primera parte, me lo pasé muy bien y entonces pues me apeteció un poco que pensé, esto es como este pueblo que me he inventado estos personajes, es como Asterix, ¿no? Que tú puedes contar el capitalismo, las no sé qué, pero todo en este pueblo de Teruel inventado. Y lo que pasaba es que, claro, sucedió la pandemia y entonces pensé, bueno, pues lo que voy a hacer es meterla, ¿no? Y entonces, ¿cuáles son los problemas de este alcalde en la pandemia, ¿no? Lo primero que se me ocurrió es que como la densidad de población allí es tan baja, en el distanciamiento, que decían, ¿no? ¿Os acordáis lo de los 2 metros? Ahí dicen que se tienen que juntar, ¿no? Para estar en esa... Y claro, otro de los problemas que tenía que afrontar, aparte de un conflicto secesionista, porque había unas casas en una rambla que se querían escapar y entonces él tenía que mantener la integridad territorial, era pues que el abandono, ¿no? O sea, sus antiguos compañeros hipsters querían ir a vivir al pueblo, ¿no? Y entonces ahí yo pensaba que era como en esas películas de gángsters que siempre hay uno que quiere volver al lado bueno de la ley, pero sus compañeros del pasado no le dejan, ¿no? Los otros gángsters, pero aquí que fuera con hipsters, ¿no? Y luego también esa idea que tú has señalado, ¿no? De que el hipster siempre quiere ser el primero que llega a un sitio, el que le gusta a un grupo y cuando le gusta a los demás ya le gusta un poco menos, ¿no? Y usar esa idea y también cuando tú has cambiado un poco te irrita mucho alguien que te recuerda como tú eras y tus rasgos que más te molestan, ¿no? Esa exclusividad, ¿no? Del moderneo, del hipster, sentirse diferente, único, ¿no? Sí, eso a mí es lo que más me molesta. Hay un ensayo que lo explica muy bien de un clásico de la sociología que se llama Pierre Bourdieu, que se llama La distinción, criterio y bases sociales del gusto. Se basa en unas encuestas en Francia de cómo... O sea, que mucha gente usa la cultura más para distinguirse de los demás que para unir. La función de la cultura es acercarte y tener experiencias comunes.
aprender de los demás, ¿no? De un escritor, de un grupo de música al que has ido a ver o de una experiencia conjunta. Y es una, digamos, una especie de aberración capitalista el usar la cultura como un signo de estatus. Tiene que ver con cómo el consumismo va colonizando todos los ámbitos de la cultura humana, porque consumir siempre hay productos de todas las gamas para que en un vistazo la otra persona vean que es trato de la escala social. Eso me parece pues muy triste, me parece que él pervierte y estropea todo el sentido de la cultura. Por cierto, no tengo reloj, a mí se me está pasando rapidísimo. Bueno, es muy agradable la conversación. Yo tengo un programa de tú a tú que pasa media hora y no he lanzado una pregunta todavía. Igual es tardísimo, no sé. De todas formas, vamos a abrir también una ronda de intervenciones por si bueno, ustedes quieren participar y lanzar alguna pregunta. Mientras lanzo una también en torno al tratamiento de los medios de comunicación nacionales, sobre la problemática de los medios de comunicación. A mí me hace mucha gracia porque nosotros estamos aquí peleados todo el día con la fiscalidad, con Soria, Cuenca, Teruel, con las vicisitudes que ocurren, cuando te dan los datos a final de año y has ganado 10 habitantes, descorchar champán, esas pequeñas victorias, ¿no? Claro, de repente llega un periodista, se hace pues en una comarca despoblada un reportaje de la leche, parece que lo de aquí no has hecho nada, ¿no? Vale, pues claro, se comparte esto hasta la saciedad, dices, bueno, está bien, ¿no? Porque ponen el foco nacional, pues una problemática, ¿no? Pero dices, si es que esto lo estoy haciendo yo todos los días. Igual a ver, que igual es un poco celos profesionales, ¿no? O de pegada. Pero bueno, que me sorprende también, ¿no? Que parece que la gente, que si lo ve en El País, en Voz Populi, en otros medios, parece que la despoblación existe, ¿no? Y luego yo creo que lo que más rabia da de eso es cuando te lo dicen los de tu mismo sitio, ¿no? O sea, que uno de tu ciudad, o sea, yo que soy de Zaragoza, es como, mi padre es periodista allí, y entonces él ha contado una cosa 17 veces, pero lo ha contado otro en El País, lo mismo, peor contado, y el de Zaragoza lo ha leído y le dice, no, no, si es que lo he visto allí, ¿no? Eso es lo que más rabia le da. Con razón. Yo creo que el periodismo cultural es absolutamente barcelonicéntrico y madrileñocéntrico, incluso más allá. O sea, no estamos solo centrados en Madrid y Barcelona, sino en la almendra central de Madrid y de Barcelona. Por ejemplo, aquí iban viniendo oleadas de inmigrantes y pues traían de todo, la bachata, el reggaetón, todo eso. Eso en la prensa, en las secciones de cultura tú no te enterarías de que ha habido oleadas migratorias que han traído nuevos tal. De hecho, si en una sección de cultura seria, si tú te la lees en una hemeroteca y dices, ¿en qué año explotó en España el reggaetón? Pensarías que en 2021, que es cuando empiezan a entrar unos redactores jóvenes que se han socializado con eso y lo cuentan. Yo creo que son, más que secciones de cultura, son burbujas culturales que, vamos, para que salga, nos dejen ir si alguien tuviera la iniciativa para que nos dejen contar algo de un pueblo tal, tienes que remover Roma con Santiago. Creo que es uno de lo que hace que las secciones de cultura sean tan incompletas y en el fondo son muy provincianas, pero de unas provincias que son los barrios molones de las grandes ciudades. Aunque, por ejemplo, sí que vemos que ahora, o sea, en cierta manera siempre había alguno, pero ahora ves como muchos, yo pienso en escritores conocidos a nivel nacional que no viven en las grandes ciudades, ¿no? O sea, pues pienso Irene Vallejo, Zaragoza es grande, pero también, o Sara Mesa, Ana Iris Simón, que vive en Aranjuez. O sea, yo creo que antes sí que había esa necesidad, ¿no? Digamos, de que si tú querías triunfar en el mundo cultural, como tenías que estar donde las editoriales y donde los suplementos, eso ahora es un poco distinto. Yo creo que ahí sí que es más, nos hemos hecho un poco más abiertos, o es más fácil viajar que antes, ¿no? Bueno, no sé si hay alguna pregunta, alguien quiere participar. Podéis animar, que es gente amigable.
Una cuestión, la despoblación se ha convertido también en tu caso, bueno, la España vacía, ahí está el título, pero en un género literario, eso de espacios en decadencia, llaman, antes hablábamos de Julio Llamazares, la nostalgia, explotar esas cuestiones lo hacen como algo atractivo. Sí, yo creo que eso pasa, luego también a veces la gente escribe los libros y luego se meten un poco en categorías, ¿no? Digamos, o sea que a veces coinciden y entonces eso se agrupan y lo leemos de esa manera, pero sí creo que pues hay como, de pronto hay una atención a algo que ha estado allí siempre y mucha gente puede proyectar imaginarios distintos y géneros distintos y aproximaciones diferentes, ¿no? Y creo que en estos últimos años sí que ha habido, pero me parece que luego también eso son las modas editoriales, es decir, que pues se seguirán escribiendo esos libros, pero a lo mejor no se les prestan la misma atención o no se destaca de eso en ellos, ¿no? Porque también en un libro salen muchas cosas y entonces dirán, ah, no, pero es que es una historia de amor, ¿no? Y entonces ya es como, no, es que es una historia de la España vacía. Sí, eso pasa, sí. De esto que decías antes, es verdad, yo creo que eso pasa más en la literatura, ¿no? En lo de que ya aceptamos más el mundo rural, porque es un poco como clásico de la literatura, ¿no? La novela de alguien de un pueblo que llega y triunfa en la ciudad y vuelve y todo eso. En otros sitios, como en la música, no veo que haya ningún interés por nada que pase fuera de las almendritas centrales de eso. Pero es verdad que lo que tú dices de Alcarrás, Asbestas, todo eso sí que es y feria y sí que es un repunte del interés en los asuntos rurales y que además es llamativo que todas son cosas de mucha calidad. Yo creo que no hay muy pocos clichés, muy pocos tópicos. Te haces una idea, como lo han sabido expresar de estas tres personas, de Sara Mesa también en Un amor, de forma muy, muy auténtica y muy natural. Sí. Bueno, estamos hablando básicamente de la cultura y ya una última, pues tenemos representantes políticos. ¿Qué diríais a los representantes políticos en torno al mundo de la cultura, también la despoblación, la atención al medio rural? ¿Pensabais que nos iba a tocar y alguna os tiene que tocar? Pues, yo les pediría sobre todo que su trabajo yo creo que es no tanto proponer grandes cosas, sino escuchar qué hace falta. Y estar muy atentos aunque es verdad que España es un país con muy poco asociacionismo, todavía queda algo y hablar con la gente de los sitios y primero satisfacer lo que ellos te piden y luego proponer grandes planes. Si tú tienes algo que proponer, pues proponerlo, pero lo primero escuchar, diría. Daniel, sí. Como lo que además tu personaje ha sido político. Exacto, sí, no sé lo que lo que diría él, ¿no? Pero yo creo que sí, como cualquier sector, pues escucharlo, también ver qué es lo que le interesa al público de allí y también me parece que a veces hay una tendencia en los políticos que es o los que les asusta un poco, ¿no? Y los que lo que quieren es instrumentalizarla, ¿no? Y entonces, bueno, pues sabiendo que es difícil y que la gente de la cultura tiene también sus complicaciones, ¿no? Porque son especiales, pero intentar evitar las cosas y pues pensar que es como otro sector y que si la pluralidad es un valor en cualquier sector, en que supuestamente vive de eso, pues debe tenerla, y cuando eso me refiero también internamente, ¿no? Bueno, pues no ha sido para tanto, ¿no? Tampoco esto, no. Víctor Lenore, muchísimas gracias por acercarte desde Madrid, ribereño. Nos veremos por la Ribera del Duero, ¿no? Y brindaremos gracias a vosotros por la invitación, que ha sido un placer estar aquí. Con un buen vino de los que hace el presidente de la Diputación, ¿eh? Por ahí, ¿no? Daniel Gascón. Muchas gracias. Bueno, Daniel Gascón, muchísimas gracias también por dar título también a este coloquio y, como no, a todos ustedes, a las Cortes de Castilla y León por esa colaboración y también al Ayuntamiento de Soria, una vez más, por la cesión de este fabuloso espacio donde hemos estado tan cómodos. Y ahora, bueno, si quieren, pues un aplauso, ¿no? Para